My Little Pony Fanfic. Entre dos Mundo capítulo 13 parte 3. Crimen, castigo y redención. Jardines del castillo. Luna marchó junto a sus guardias de regreso al castillo a través de los jardines. Tras encontrar a Duilit y a su acompañante, se apresuró a regresar con Spike. Le preocupaba el bienestar de la princesa Cadance. Spike había estado comportándose de forma muy hostil con los ponis desconocidos que lo cuidaban. Esto no pasaba más allá de un gran susto para las enfermeras, pero fácilmente podría escalar. Como ni su hermana ni Duilit estaban disponibles, pensó que una cara familiar le caería bien y así no habría ningún riesgo, pero en ese momento había olvidado los incidentes ocurridos con las amigas de Duilit. «Princesa, ¿se encuentra usted bien?», preguntó el único de sus guardias nocturnos que caminaba a su lado, al frente del grupo. El capitán Azeri, líder del ejército y de la guardia personal de Luna, tenía un mayor tamaño que los otros guardias y una armadura totalmente negra con un yelmo completo que ocultaba su rostro. El brillo carmesí de sus ojos era lo único que se notaba a través de la visera. «Solo un poco preocupada, capitán, en verdad espero que solo sea otra de mis paranoias sin sentido». Después de un breve silencio continuó. «¿Cree usted que me excedí con Duilit Sparkle?», preguntó Luna cuando atravesaron el portón metálico que dividía la zona militar del resto del castillo. «Si le soy sincero, no pienso que lo haya hecho. La juventud de estos días, sin importar su estatus, necesita disciplina». Como de costumbre, su respuesta fue severa. Luna permaneció pensativa, tal vez su más confiable soldado tenía la razón, pero Duilit Sparkle, como todo pony, tenía la capacidad de equivocarse y rectificar. Las numerosas cartas enviadas a Celestia lo confirmaban. ¿Acaso ella, con su gran listado de errores, tenía el derecho de haberla tratado de esa forma? Era una de las tantas dudas que le molestaban, pero había algo de lo que estaba segura: había disfrutado el momento. Fue por un instante, pero no cambiaba el hecho de que le gustó volver a experimentar la sensación de pisotear a otro pony. Duilit Sparkle fue su salvadora. ¿Cómo era posible que sintiera odio por ella? Aunque solo fuera un poco. ¿Cuál fue la razón de esto? ¿Fue tan solo la rabia que sintió por cómo trataba a Spike o era algo más? Esto le asustaba y la hacía dudar de sí misma. Cuando una de las posibles respuestas a sus preguntas cruzó por su mente, se detuvo en seco. Nigmaremon, pensó. Esta parecía la más lógica para explicar su rabia por lo que hacía Duilit Sparkle. Seguramente habría provocado alguna manifestación de su antigua yo. ¿Significa que estoy perdiendo el control, de nuevo? Su respiración se agitó ligeramente, algo que no pasó desapercibido por Azeri, quien no había apartado su mirada de ella desde que se había detenido. Detrás de él los otros guardias miraban confundidos y en silencio hasta que éste les hizo una señal con su cabeza para que regresaran a los cuarteles. Los soldados rápidamente obedecieron y se retiraron a sus respectivas barracas. «Princesa», llamó a Azeri sacándole de sus pensamientos. Ella lo miró algo desorientada. «¿Qué se le ofrece, capitán?». «Quisiera saber si algo le molesta», solicitó, haciendo que Luna desviara la vista hacia otro lado. «Aprecio su interés, capitán, pero solo son preguntas sin respuesta, así que es normal para mí». Luna mostró una pequeña sonrisa. «No es para que se preocupe». Esa respuesta no parecía satisfacer al capitán, quien la miraba fijamente como si exigiera la verdad. «¿Es en serio?», replicó Luna como una adolescente a su padre al notar su mirada. Era fácil hacerlo, ya que básicamente sus ojos color carmesí era lo único que conocía de su misterioso rostro, el cual en más de una ocasión demandó ver, pero ni con la peor de las amenazas logró hacerlo retroceder en su ferviente negativa de mostrar su rostro. En algunas ocasiones solía decir: «Detrás de este yelmo solo hay carne, mi princesa. Un simple trozo de carne que no es más que la máscara que mostramos a otros, por lo tanto, mi rostro no tiene ninguna relevancia». Generalmente un soldado que se rehusaba a seguir una orden directa se ve despojado de su título y no pasaría mucho para estar frente a la corte militar en donde decidirán su castigo final, pero en este caso Luna jamás se atrevería a hacerle algo así a su capitán, ya que este era el único descendiente directo del antiguo capitán Safesle, quien dirigía la guardia nocturna del castillo aquella fatídica noche en que fue consumida por la oscuridad y los condenó a todos a ser monstruos. «Es un placer conocerle al fin, princesa. Mi nombre es Azer y al igual que todos mis antepasados a lo largo de estos 1000 años me he preparado para servirle. Es un verdadero honor colocar mi vida a su servicio».
Fue lo primero que escucho de él cuando se conocieron a tan solo unos pocos días de su regreso y a diferencia de todos a su alrededor no había miedo u odio en sus palabras. Solo había sinceridad absoluta en ellas y fue capaz de comprobarlo en más de una ocasión durante el regreso de Discord, el ataque de los Changeling o el ataque más reciente perpetrado por Tyret en donde casi perdió la vida protegiéndola. Se trata de Nigmaremon, ¿no es verdad? Dedujo Azeri, acertando a los pensamientos de Luna como era costumbre. Menuda relación padre e hija tan extraña, pensó Luna cuando la idea cruzó por su mente. Ella suspiró y le habló sobre sus dudas. Sí. Pienso que la escucho cuando pierdo los estribos. Desde ese día en que rescaté al joven dragón ha estado pasando mucho más seguido, respondió Luna. Por un momento juró haber escuchado un ligero resoplo de disgusto bajo las bisagras del oscuro yelmo. Luna conocía muy bien la razón de esto. Pensé que ya había quedado claro. Fue una salida de emergencia y era pleno día, por lo que tendrías que haber hecho un esfuerzo tremendo para llevar el carruaje de ida y vuelta, en especial con un dragón encima. Ya tienes cierta edad y un esfuerzo así te mataría. Por eso no te dije nada. Los otros guardias que se ofrecieron a llevarme aún están en reposo por todo el esfuerzo que hicieron bajo la luz del día. Aún con mi edad, princesa, puedo ejercer perfectamente mi deber, el cual no es necesario que le recuerde cuál es, pero nos estamos saliendo del tema. Como siempre se lo he dicho, esto no es más que su imaginación, Nigmaremon fue sellada por las ponis que portan los elementos de la armonía y como bien sabrá, nosotros podemos sentir su presencia. Luna se sorprendió por ese nuevo dato. No tenía ni idea que podían hacer eso. Reclamó un poco enojada, pero el capitán mantuvo la calma. Fue la noche cuando regresó a Equestria, pudimos escuchar su llamado desde ese pequeño pueblo cerca del bosque. Cuando su encanto terminó, yo y el resto de los soldados nos encontramos volando sobre el bosque, ninguno de nosotros sabíamos cómo habíamos llegado allí hasta que la vimos salir acompañada por la princesa Celestia. Los ojos de Luna brillaron sorprendidos. Así que fue por eso que estaban allí esa noche, ella les llamó para que acabaran con Duilith Sparkle y sus amigas, dijo Luna de forma lúgubre. Efectivamente, pero lo realmente importante aquí es que si Nigmaremon estuviera intentando regresar, nosotros o al menos yo lo sabría. Tal parece que el hechizo se ha mantenido durante estos 1000 años, por lo tanto, no debe perder el sueño por esas preocupaciones que no tienen sustento. Luna suspiró, esa información le tranquilizaba un poco, pero aún le preocupaba la sensación que sintió cuando humilló a Duilith Sparkle y a su aparente pony especial, por eso se lo hizo saber al capitán. Su respuesta fue una sonora carcajada. Eso es completamente normal, princesa. Yo personalmente disfruto poner disciplina entre los soldados más jóvenes. Esto es bueno para ambos porque el cadete aprende disciplina y los viejos como yo se sienten útiles y poderosos, capaces de hacer del mundo un lugar mejor con un poco de terror infundado de a poco. Ja ja ja. Pero ya hablando en serio, pienso que esa tal Duilith Sparkle necesitaba 1 o 2 escarmientos para que se coloque en el buen camino y es que aunque sé muy bien que esos estúpidos rumores sobre ella son en su mayoría calumnias, hay algo de verdad en ellos, como por ejemplo ese comportamiento tan antinatural que tiene con el dragón, como cierta pony que conozco. Luna le dio una mirada molesta. No esto de nuevo, capitán. Se quejó ella, pero antes de que el capitán continuara, un resplandor por encima de ellos llamó su atención y rápidamente saltaron a un lado para evitar ser golpeados por una cosa rosa que terminó estrellándose y cubriéndose de nieve. Princesa Cadance. Gritó Luna muy sorprendida. El frío de la noche impactó a Cadance una vez que concluyó su hechizo de teletransportación. Apenas podía controlar su respiración. ¿Realmente lo hice? Se preguntó a sí misma en medio de la nieve. ¿Yo realmente logré hacer un hechizo de teletransportación? Pensó en completa incredulidad. La impresión por lo que acababa de ocurrir fue tan abrumadora que se sentó en medio de la nieve como si la temperatura no hiciera efecto sobre ella. La preocupación invadió a Luna al ver lo pálida y asustada que se veía la normalmente alegre y sonriente princesa del amor. Con ese estado solo pudo pensar que lo peor había pasado. Spike en un arranque de ira le había hecho daño y por eso estaba en ese estado de shock. Luna rápidamente se acercó a ella y la ayudó a ponerse de pie. «Princesa Cadance, ¿se encuentra bien?», preguntó con preocupación mientras la examinaba en busca de alguna herida. «Estoy bien, solo un poco alterada». Finalmente respondió cuando logró calmarse. «¿Qué fue lo que le pasó? ¿Acaso se trata del joven dragón?».
Un leve brillo de ira apareció en los ojos de Cadance mientras fruncía el ceño y mordía su labio como si algo le impidiera hablar. Finalmente sus ojos perdieron ese brillo y ella desvió la mirada a un lado para luego caminar de vuelta al castillo. Le aconsejo no confiar en ese monstruo. Es un peligro latente para todos nosotros. Advirtió sin mayor explicación mientras se alejaba. El capitán grunó. ¿Lo ve? Se lo he dicho, esa cosa es un gran riesgo para usted. Reiteró el capitán mientras miraba a Cadance en la distancia, pero cuando este volteó la vista se dio cuenta que Luna ya se había marchado. Habitación de Celestia. Luna apareció en medio del pasillo y lo primero con lo que se encontró fue un gran número de guardias y los destrozos que eran recogidos por el personal de limpieza. Los peores escenarios en su cabeza ya eran un hecho hasta que notó que la gran mayoría de los guardias parecían haber sido atacados con pastel. ¿Qué? Fue su única respuesta ante tan surrealista escenario. Confundida, avanzó entre los guardias y escombros para entrar en la habitación cuando Celestia salía de ella. «Hermana», gritó con alegría al ver algo en ese pasillo que sí tenía sentido para ella. Luego de abrazarla, preguntó qué había ocurrido y cómo estaba Spike. Celestia rápidamente despejó sus dudas tranquilizándola. «Alabada sea Celestia», exclamó sonrojándose de la vergüenza. «Quiero decir que me alegra que todo fuera un malentendido. Pero hay algo que no comprendo. ¿Qué ha pasado con la princesa Cadance? Hace poco le vi caer desde el aire y se veía muy alterada, algo muy impropio de ella». Celestia se sorprendió, no esperaba que fuera tan lejos con su hechizo defectuoso, pero eso no era lo importante en ese momento. «¿Dónde la viste?», preguntó Celestia con rapidez. «En el jardín, parecía querer regresar al castillo cuando me teletransporté aquí». «¿Ha ocurrido algo importante, hermana?». Celestia bajó un poco la mirada. «Es importante que hable con ella», fue lo único que dijo y luego pidió a Luna acompañar a Spike mientras ella buscaba a Cadance. Luna aceptó su petición sin vacilar por lo que Celestia se marchó por el pasillo. Luna estaba ansiosa por saber qué ocurría en realidad. Su hermana estaba muy agitada por todo el asunto y fue por ello que no quiso retenerla con algún interrogatorio, solo podía desearle suerte. Las voces de varias yeguas podían escucharse al otro lado de la puerta, incluida la de Duilit. Luna suspiró, sabía muy bien que la situación podría ponerse tensa cuando ella entrará y cruzará miradas con ella. Bueno, es tiempo, pensó mientras abrió un poco la puerta y se asomó dentro. Para su fortuna todos estaban concentrados en lo que parecía una pequeña fiesta. La habitación estaba llena de globos y confeti. Willy se encontraba reunida con Rarity, Applejack y Pinkie Pie mientras Fluttershy le hacía compañía a Spike, quien parecía estar disfrutando. Ninguno de los presentes notó su presencia excepto Spike, quien le miró fijamente y ella respondió con una pequeña sonrisa antes de cerrar de nuevo las puertas para darles privacidad. Ella podía esperar en el pasillo, eso sería lo ideal para no arruinar la alegría de nadie en la habitación. No pasó mucho antes de que el capitán Acerri subiera por las escaleras. Preocupado, se abrió paso entre los guardias que rápidamente se apartaban atemorizados. ¿En qué está pensando desapareciendo así?, le reclamó mientras se esforzó por recuperar el aliento. Luna sonrió nerviosa y con su magia tomó 2 trozos de uno de los numerosos pasteles que estaban en el lugar. Ya sabe cómo me pone mi gusto por algo dulce a medianoche. ¿Gusta un poco? Antigua habitación de Cadance. Celestia ya había perdido la noción del tiempo. Sabía que ella se encontraba detrás de la puerta, pero no era capaz de reunir el valor para entrar. La revelación de Cadance fue una gran sorpresa, nunca sospechó que ella se sentiría de esa forma y ahora, pensando en retrospectiva, se sentía horrible al imaginar todo el sufrimiento que ella había estado guardándose desde el principio. Cualquier otro pony fácilmente podría argumentar que en todo el tiempo que ambas pasaron juntas jamás intentó contarle sobre sus sentimientos y por lo tanto era la culpable de todo lo que ocurría, pero para Celestia esa excusa no era válida, ella era tan culpable como Cadance. Ya fuera por ignorancia o descuido, nunca aclaró el asunto de la adopción con ella. El resplandor de su cuerno rodeó la manilla de la puerta para abrirla. He aquí otra de las víctimas de mi egoísmo, pensó al ver a Cadance mirando desconsolada por una de las grandes ventanas de la habitación. Celestia se acercó con cuidado hasta ser capaz de ver su triste semblante reflejado en el cristal. «Quiero estar sola», pidió Cadance sin moverse y con una voz que dejaba ver un poco de la bestia iracunda que yacía dentro de ella. «Princesa, no.
Cadance, ¿debemos hablar en este momento? Pienso que hay malos entendidos entre ambas que debemos discutir. Cadance se sintió incómoda por la forma en que Celestia había dicho su nombre. Ya todo está dicho, princesa. Usted ya sabe cómo me siento al igual que ese maldito dragón. No veo cuál es la confusión. Su voz sonaba monótona y sin energía, excepto cuando se refirió a Spike, donde se llenó de ira. Ambas sabemos que eso no es verdad. Tú buscas una respuesta a esa pregunta que siempre te atormenta y la cual nunca me hiciste. ¿Por qué lo escogí a él y no a ti? Dijo Celestia provocando que el reflejo de Cadance centrara sus ojos en ella esperando la respuesta. Cerrando sus ojos simplemente dijo. No lo hice, no escogí a nadie aunque no te lo parezca. La respuesta provocó un arranque de ira en Cadance, quien rápidamente se apartó de la ventana y la enfrentó cara a cara. ¿Qué se supone que significa eso? Gritó iracunda con su voz real mientras un leve campo mágico emergía de su cuerno. La mirada de odio de Cadance despertó sin saberlo un viejo recuerdo en lo profundo de la mente de Celestia, quien quedó en shock al percatarse que los ojos de Cadance y también los de Spike eran idénticos a los ojos de Luna momentos antes de convertirse en Nigmaremon. Fue en ese momento que tuvo una epifanía tan clara como el agua y le demostró el que quizás fuera el peor error de su vida. Sin saberlo, sus acciones habían condenado a Cadance, Spike y Duelite a ser consumidos por la misma oscuridad que se había apoderado de Luna. ¿Cómo no había sido capaz de verlo hasta ahora? ¿Cómo no fue capaz de siquiera pensar que algo así podría volver a ocurrir? Soledad, envidia y sentimientos reprimidos eran los ingredientes para crear a Nigmaremon. Al final, ¿no es esta la familia que siempre has querido? Susurró una voz refiriéndose a tres monstruos frente a Celestia que en algún momento había considerado sus hijos. La voz resonó en lo profundo de su mente y era idéntica a la suya, pero cargada con malicia y placer. No, yo no quería esto, tartamudeó Celestia mientras todo a su alrededor se cubría de fuego y una siniestra risa se podía escuchar entre las llamas. Princesa. Gritó Cadance dejando su ira a un lado al ver que su magia se salía de control, trató de hacer que entrara en razón, pero era imposible, Celestia estaba bajo una severa crisis emocional, su respiración aumentaba y se entrecortaba. En todos sus años Cadance nunca había visto algo parecido y mucho en una de las ponis más calmadas en toda Equestria, ni siquiera en momentos de vida o muerte como el ataque de Tirek. Si no hago algo podría sufrir un ataque o peor, causarle daño a alguien, pensó al ver cómo su cuerno comenzaba a brillar aleatoriamente mientras que miraba en todas direcciones como si estuviera atrapada. Piensa, Cadance, piensa. No tengo otra opción, tengo que llegar hasta ella a través de su corazón. Después de todo mi magia no podrá opacar a la suya, pensó llena de dudas y pánico, pero no tenía otra opción y mucho menos tiempo para pensar. Espero que esto funcione, exclamó mientras concentraba su magia creando así la burbuja mágica que comenzó a cubrirla, pero antes de que pudiera completar el hechizo esta estalló con una fuerte explosión de llamas. La explosión empujó hacia atrás a Cadance quien vio con completo horror y sorpresa como la mitad del cuerpo de Celestia ardía en llamas y uno de sus ojos se había tornado oscuro mientras la expresión de un cara parecía la mezcla entre la angustia y una sonrisa. Niña inútil, dijo Celestia con una extraña y tenebrosa voz. Mientras luchaba por moverse hacia Cadance como si alguien la estuviera reteniendo. ¿Quién eres tú? Exigió Cadance hasta que cayó en cuenta que Celestia comenzaba a parecerse cada vez más a los cuadros de Nigmaremon. No es posible. La Celestia en llamas pareció sonreír cuando contempló su mirada de horror. Me gusta esa expresión. Arde, gritó envuelta en las llamas y locura. La habitación comenzó a calentarse como si de un horno se tratase y pequeños objetos comenzaron a arder. Cadance sintió como si el mismísimo sol se estuviera formando frente a ella. Rápidamente se puso de pie para intentar huir, pero por alguna razón las llamas se apagaron repentinamente. «Huye de aquí», gritó Celestia en un breve momento de lucidez antes de que las llamaras regresaran, pero esta vez parecían luchar por regresar. Cadance supo de inmediato que de alguna forma Celestia estaba luchando contra lo que fuera esa entidad, esa era su oportunidad, no para huir sino para salvar a su madre, y para hacerlo solo había algo que podía hacer. Ella tendría que romper uno de los grandes tabúes de la magia, un hechizo que le terminó costando la vida a su maestro y a otros cientos de ponis. Recuerda muy bien, princesa, tu magia como cualquier otra tiene un límite natural, pero a diferencia de los unicornios tú no caerás inconsciente por agotamiento.
Dado el origen de tu magia, esta tiene la particularidad de no detenerse de forma natural una vez alcances el límite común de los unicornios. Por lo que debes tener mucho cuidado y nunca debes superar ese límite a menos que sea tu única opción, le advirtió su maestro observándola con atención para asegurarse de que comprendiera la importancia de sus palabras. Escuché eso muchas veces de los unicornios del orfanato mientras prepararon un collar supresor de magia para mí, pero cada vez que preguntaba cuál era ese límite o qué era exactamente ignoraban mis preguntas y solo me decían que una vez que sintiera mi cuerno arder me colocará de inmediato el collar supresor. Es lógico que hicieran eso, después de todo es algo que ningún unicornio debería conocer a una edad tan temprana y mucho menos uno que muestre un gran potencial para la magia, de saberlo lo más probable es que se vería tentado a usarla. Para comenzar, este límite mágico se conoce entre las criaturas mágicas como las campanas. ¿Qué clase de nombre es ese?, cuestionó Kadance interrumpiendo la lección y llevándose una reprimenda por ello. Continuando, se llama campanas debido a las numerosas afirmaciones de aquellos que han logrado sobrevivir a su uso, todos sin importar su especie mencionaron que su hechizo comenzó con el sonido de una campana seguido la formación de un círculo mágico que llevó al límite sus cuerpos hasta el punto de sufrir una saturación mágica de... ¿Se refiere a las marcas negras que aparecen por todo el cuerpo en los que abusan mucho de la magia? Tienes razón, verás, a diferencia de la magia en bruto, esta no tiene un límite conocido, lo que la hace peligrosamente mortal no solo para el usuario, sino para todos a su alrededor. Según los libros es la misma que dio origen a la princesa Siatusalas. ¿Eso significa que seré capaz de usarla como la princesa Celestia?, preguntó llena de emoción ilusionada por imitar a su heroína. Niña, no seas estúpida, te faltan siglos tan solo para simplemente contemplar la opción de usar esta clase de magia. El problema a la hora de usar este tipo de magia es que al no tener un código o afinidad la hace literalmente la única clase de magia que no requiere un hechizo. Eso es ridículo. ¿Cómo es posible hacer magia sin un hechizo?, cuestionó Kadance provocando el disgusto de su maestro. Supongo que la teoría de la magia origen que deberías haber leído no te es familiar, reclamó con una mirada capaz de atravesar una pared. Kadance desvió la mirada nerviosa. El viejo unicornio suspiró con una mezcla de irritación y decepción de la juventud actual, pero decidió castigarla después la lección que estaban por tener. La teoría que deberías haber leído evalúa la posibilidad de la existencia de un punto de origen mágico, un punto donde ésta se origina y por lo tanto no tiene un código definido, a diferencia de la magia regular, que se rige por un código como el que posee cada cosa que conforma lo que llamaríamos realidad o universo. Básicamente, si quieres cambiar el color de una manzana solo debes usar un hechizo destinado a alterar el código que determina su color. Eso lo sabe cualquier unicornio, pero lo que no comprendo. Si esta magia no tiene un código, ¿cómo se supone que la utilice o siquiera la comprenda? Quiero decir, es como si tratara de crear magia de la nada. Esa es la razón por la que es peligrosa, pues una vez que comienza a ejecutarse no hay un límite en que lo que pueda causar. Al no existir un código, tu magia no distinguirá entre usuario objetivo, ni siquiera cuál es su propósito. Es por eso que todo aquel que lo intenta termina muerto, al menos los afortunados. Aún eres muy joven para conocer más, pero eventualmente conocerás su uso por parte de la princesa Celestia, quien es la única criatura que conozco que ha sobrevivido a su uso. Tú eres prueba de ello. Kadance sonrió con orgullo ante el comentario. Tras la muerte de su maestro Celestia, le confesó que él había intentado dominar la magia origen durante su juventud, pero el hechizo había fallado y había terminado por suprimir su magia y al mismo tiempo acortando su vida hasta tan solo un puñado de años. Solo se salvó de la muerte gracias a la intervención de Celestia. No le dijo los detalles exactos, pero supo que su maestro de alguna manera intentó ayudarla en una dura batalla que tuvo en una ocasión en contra los Wendigos que se habían vuelto locos. Ahora era su turno. Tal y como Celestia le había explicado Kadance en esa vieja charla, comenzó a concentrar toda su magia en su cuerno a una velocidad vertiginosa hasta que logró visualizar en el suelo frente a ella una pequeña placa metálica con un corazón grabado. Esta era una de las llamadas llaves del mundo, que eran portadas en el interior de aquellos que normalmente eran considerados dioses como los alicornios. Una vez que lo tocará sonrían las llamadas campanas. Te salvaré.
exclamó con valentía antes de dar una fuerte pisada en el centro del corazón, provocando así el repicar de las campañas, que fue acompañado por la sorpresiva generación de un bello campo de flores que emergía debajo de su pezuña, que convirtiendo así la habitación en alguna clase de cuadro surrealista con un hermoso jardín interior rodeado por paredes en llamas. Cadance quedó muy confundida, pero también fascinada por la belleza de las flores hasta que vio con terror cómo las flores que se extendía a lo largo de su pata mientras se transformaron en marcas negras que la quemaban por dentro. Cadance gritó llena de dolor mientras las marcas la cubrían. Este fenómeno era muy conocido por los unicornios, el cual indicaba que el cuerpo estaba saturado de magia y como si se tratara de un horno, calentaban en el cuerpo y las vías por las que normalmente la magia fluía hasta el cuerno. En un principio Cadance se encontró en pánico con el dolor intensificándose con cada segundo que pasaba. Se percató que su cuerpo no reaccionaba a ninguna de sus órdenes y poco a poco podía sentir que perdía la conciencia, que parecía ir y venir como si fuera una pelota rebotando. ¿Cómo detengo esto?, pensó con la poca conciencia que se podía permitir. Ma. Intentó hablar, suplicar su ayuda, pero su boca tampoco reaccionaba a sus órdenes. El terror la invadió cuando su respuesta fue una siniestra y malvada risa. A pesar de que sus sentidos poco a poco comenzaban a apagarse junto a su conciencia, logró visualizar claramente a la criatura que se reía de ella. Frente a ella se alzaba una alicornio blanca, cubierta casi en su totalidad en llamas, parecía vestir una armadura muy antigua y exponía con su sonrisa unos colmillos más propios de un animal carnívoro que de un equino. Ella la miraba con diversión, parecía sentir placer de ver cómo ella poco a poco se desvanecía en la oscuridad. Ver ese horrible y burlón rostro más que aterrarla causó todo lo contrario. En medio de todas las cosas que estaba experimentando, una única emoción comenzó a ganar a todo lo demás, la ira. No sabía nada sobre qué era la criatura frente a ella, pero lo único en podía pensar indignada era cómo es que esa horrible criatura se atrevía a mancillar el hermoso y bondadoso rostro de Celestia. De alguna forma esta ira que se formaba en su interior estaba reduciendo los efectos negativos que estaba sufriendo, dándole un breve respiro en cual las lecciones de su maestro parecieron florecer en lo profundo de su mente. Fue así que comprendió cuál era su gran problema. Al no existir un código, tu magia no distinguirá entre usuario objetivo, ni siquiera cuál es su propósito. Las palabras de su maestro le revelaron cuál era su gran error. Su hechizo no tenía un propósito y por eso la estaba consumiendo. Confiada de que su teoría y única esperanza era válida, trató de centrar su mente en Celestia repasando sus recuerdos. Mientras lo hacía por breves momentos, pareció haber sido transportada a un gran espacio cubierto por un color blanco infinito, pero mantener su concentración era una tarea ardua que parecía volverse imposible con cada segundo que pasaba. Al final no pude hacer nada, se lamentó al borde de las lágrimas mientras sentía como si su propia alma se desvanecía y fragmento por fragmentos se mezclaba con las flores mágicas que brotaban del suelo. Hasta que estos repentinamente fueron consumidos por las llamas y todo se volvió negro por unos segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar?, gritó ante el repentino cambio de escenario. Este lugar es conocido como el Desati, un lugar descubierto por Luna y que encuentra entre el corazón y el mundo de los sueños, explicó Celestia mientras se acercaba a Cadance, quien sin pensarlo dos veces corrió y se lanzó hacia ella en un intento por abrazarla, pero terminó atravesándola como un fantasma, golpeándose contra el suelo cristal. No soy la Celestia que conoces, aclaró ella. ¿Quién eres?, preguntó mientras se reincorporaba y veía claramente que no era Celestia en absoluto, al menos la que ella conocía. Para empezar, se veía muy joven y pequeña, además le faltaba su característica melena mágica y sus alas. Yo no soy la Celestia que tú conoces, yo soy un viejo fragmento de su pasado y me presento ante ti para ayudarte a evitar que la oscuridad la corrompa. No comprendo, cómo sé que puedo confiar en ti, y que se supone este extraño dibujo sobre el que estamos parados o esas torres que están a los lejos. Comenzó a cuestionar Cadance mientras retrocedía y miraba en todas las direcciones. No tenemos tiempo para esto, princesa, sentenció con impaciencia la Celestia joven. Sé que tienes muchas preguntas, pero el tiempo corre. Solo te diré que mi existencia en este lugar es mantener la gordura de la Celestia a la cual amas y veneras, pero tengo un límite y por eso te traje hasta este lugar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó aún insegura, pero sin tener otra opción más que confiar en la familiar extraña.
Mientras se acercaba con prudencia, la Celestia joven creó un círculo mágico justo donde se encontraba dibujada la Cutie Mark de Celestia. Este portal te concederá acceso al corazón de Celestia, donde se guardan sus más profundas emociones y los recuerdos ligados a ella. Allí deberás buscarla y ayudarla a combatir contra la entidad que intenta corromperla. Explicó mientras Cadance entraba en el círculo. Tu magia me es familiar, si ahora lo recuerdo que hace mucho intentaste penetrar mis barreras y espiar las emociones de Celestia, bueno ahora tus deseos se harán realidad. Eso fue cuando era una niña, intentó excusarse Cadance pensando en que la Celestia joven estaba ofendida por su atrevimiento de intentar violar su privacidad. No te preocupes por tonterías, en este momento lo único que importa es que le ayudes y de paso la conozcas mucho mejor. Dijo antes de poner en funcionamiento el hechizo y hacer desaparecer a Cadance. En ese momento una siniestra risa vino detrás de ella. ¿Piensas que esa chiquilla podrá hacer algo? Le preguntaron varias voces detrás ella que comenzaron a reír. Tu hermana cayó ante la mía y corrompido a la princesa de la noche tal y como yo terminaré de hacer con la del sol. Se burló la sombra adoptando la forma de una demacrada y oscura Celestia. A diferencia de la última vez no la teníamos a ella, la princesa del amor nació justo para este momento, replicó la Celestia joven encarando a la sombría. Esta rió y advirtió. ¿Estás consciente de que si ella tiene éxito tú ya no serás necesaria? Qué triste es no ser más que una mera herramienta abandonado por su creador. Se burló. Lo mismo podría decir yo de ti. Contestó la Celestia joven haciendo enojar a la sombra. Cadance una vez más despertó en lugar desconocido para ella. Esta vez en una habitación lo que parecía una vieja cabaña que dedujo era la habitación donde Celestia y Luna pasaron su niñez. Mientras examinaba las fotos y demás objetos, se sorprendió al ver que ninguna de las dos hermanas habían nacido con alas, lo cual significaba que al igual que ella alguien más las había convertido en alicornio. Fue toda una sorpresa descubrir que los libros de historia y las dos hermanas metían o al menos nunca lo aclararon. Sin previo aviso las puertas se abrieron y los padres de Celestia entraron junto con una muy joven Luna que le pareció adorable y no pudo evitar compararla con la fría y temible alicornio que ella conocía. Todos en la habitación comenzaron a dirigirse a ella comentándole de diversos temas, sin embargo, ella se vio imposibilitada de contestar como si tan solo fuera una espectadora, lo confirmó una vez se vio reflejada en un espejo pequeño y se encontró con el rostro de la Celestia joven que la había enviado a ese lugar. A pesar de tener libre movimiento Cadance no podía evitarse arrastrada a donde quiera que Celestia se moviera llevándola hacia un recorrido directo por los momentos más significativos para Celestia y tal vez gracias a su magia podía sentir un poco de las emociones que ella experimentó en esos momentos, como los momentos de diversión que pasó con sus amistades, los momentos que compartió con su familia que solían incluir varias riñas y desacuerdos con Luna, pero que al final terminaban resolviendo. Durante los momentos en que presenció sus estudios, pudo sentir una gran conexión con Celestia, pues al igual que ella ésta admiraba y veía de forma muy similar a su mentora que se encargó de prepararla para su futuro como sucesora. La vergüenza se apoderó de ella cuando tocó el turno de presenciar y al mismo sentir el que fue el primer beso de Celestia con su pony especial, y a medida que los momentos pasaban uno tras otro, no tardó en percatarse que pronto presencia lo que sería la prueba irrefutable de su amor. Intentó por todos los medios evitar dicha escena sin saber exactamente cómo, pero para su fortuna dicho momento fue omitido, así que como el posterior parto de su hijo. Realmente ella no quería experimentar esas sensaciones. Finalmente llegó el momento en que colocaron su corona tras la muerte de la princesa anterior. En ese momento todo pareció dar un súbito cambio en muchos de los escenarios, que comenzaron a volverse sombríos y un poco opresores, solo siendo la excepción aquellos momentos en que compartía con su familia que inexplicablemente incluía a Luna sin alas. Ella no era más que una simple unicornio con el talento para descubrir constelaciones y Celestia desde el principio fue capaz de mover tanto el sol como la luna. La respuesta de este misterio no tardó en llegar hasta ella. Cadance presenció en cuestión de minutos los cientos de años que pasaron ante Celestia mientras observaba que todos a su alrededor morían con el tiempo, provocando en ella una angustia e impotencia que solo crecía cada vez más, y que encontraron su punto fulminante ante la presencia de una muy enferma Luna que terminó por quebrar a Celestia sumiéndola en una profunda depresión que la alejaron de sus deberes reales.
Pero para su fortuna un milagro apareció ante ella su hermana de alguna forma con la ayuda de Star Willis se había convertido en una alicornio, ella le prometió que a partir de ese momento nunca más estaría sola liberando a Celestia de su tristeza y prometiendo un futuro brillante junto a su hermana. Los cientos de años pasaron como si fueran minutos para Cadance trayendo conflictos y guerras así como ponis nuevos que reemplazarán a viejos conocidos. La princesa de la noche no era más que una farsa para justificar la presencia de una segunda alicornio, algo que no tenía precedente en la historia ecuestre, pero esto como se sabía terminó por pasar factura a la desdichada hermana que no había pensado en las consecuencias de su inmortalidad y era aplastada por la misma impotencia que una vez se acumulaba en Celestia, que para ese momento había logrado superar muchas de sus penas principalmente por el apoyo de Luna, que luego supo que hallaba sus pesar con el fin de que Celestia fuera feliz haciendo el máximo sacrificio que una hermana puede hacer por la otra. Celestia terminó descubriendo la verdad de lo que ocurría tras la caída de Luna, trayendo así el arrepentimiento. Ella la había expulsado bajo la ley absoluta que establecía el bien todos los ponis por sobre cualquier otra cosa, ley que su mentora le había inculcado en cada estudio que realizó junto a ella, lo cual la llenó de resentimiento y odio, llevándola a maldecirla durante casi 1000 años. Los años pasaron y con ello la sensación de soledad, hasta que llegó su turno de aparecer en sus recuerdos. Su aparición detuvo la soledad de Celestia por algún tiempo, pero luego tomaron su lugar los sentimientos culpa, cuando comprendió que el momento en convertirla en alicornio, a pesar de luchar contra la incuestionable ley que le había obligado a expulsar a Luna, al final terminó perdiendo. Pero se determinó no hacer lo mismo que su mentora, ella no sería la única que la educara durante su formación y definitivamente no le hablaría sobre esta llamada ley. Cadance ahora sabía por qué la princesa le había asignado a varios maestros especializados en las diferentes asignaturas que ella estudió bajo el ala de la antigua princesa. La idea era tratar de que aprendería bajo muchos puntos de vista en lugar de uno. Poco a poco los recuerdos comenzaron a llegar al presente con la aparición del huevo de Spike, que fue quien sembró la semilla de la esperanza en Celestia para no pasar su vida rodeada de conocidos y amigos pasajeros. Criar a un dragón había sido su respuesta a su hijo perdido, pero a pesar de sus esfuerzos, sus progresos para eclosionar el huevo no dieron resultados. Contempló la idea de rodearse de criaturas con una longevidad igual o similar a la suya, pero los dragones, que eran las criaturas más cercanas, resultaron ser salvajes y violentos, todo lo contrario a los que Luna le había presentado en el pasado. En cuanto al resto de las divinidades, no se mostraron interesadas en convivir entre ellas a menos que fuera una emergencia. Finalmente llegó la aparición de la que se convertiría en la mayor alegría y orgullo de Celestia. Willy, que trajo consigo a Spike. Cadance tenía que admitir que se sentía celosa de ambos por ocupar el lugar que ella tanto deseaba, pero terminó por darse cuenta que estaba muy equivocada al visualizar el momento en que Celestia y Willy le presentaron formalmente a Spike. Desde el punto de vista de Celestia, había presenciado una visión eufórica de su futuro con todos juntos como una familia que esta vez no la dejaría demostrado, así que Celestia siempre la había considerado como un miembro de su familia y no una mera y talentosa estudiante más, demostrando que Spike estaba equivocado. No pudo evitar pensar, en tu cara, estúpido lagarto. La celebración de Cadance no duró demasiado cuando tuvo que presenciar en carne propia lo que sus numerosos intentos por alejar a Spike le habían causado en su mente. Su vergüenza poco a poco limpiaba la rabia que albergaba en su corazón por el dragón, mejor sería decir que eran las lágrimas que éste derramaba cuando le expresaba a su madre acerca de su miedo a estar lejos de ella o de Willy, todo sin mencionar su nombre ni una sola vez, aunque en el fondo Celestia sabía que ella era la única causante. Por lo que aconsejaba a Spike sobre formas para tratar de llevarse bien y poco a poco ganar su amistad, formas que intentó hacer con ella, pero no fue lo bastante inteligente como para notarlo. La vergüenza era tal que se derrumbó, incapaz de no penar en otra cosa que no fuera en la culpa, ocasionando que el hechizo comenzara a perder su equilibrio y finalmente desaparecer, no sin antes brindar una extraña y perturbadora visión de la ciudad de Canterlot bajo lo que parecía un eclipse, con una Celestia de fuego rodeada de lo que parecían cuerpos calcinados. Bienvenida, saludó la Celestia joven ofreciendo su pezuña para ayudarla a levantarse. ¿Qué acabo de hacer?, gritó Cadance impactada al ver que había arruinado el hechizo y no había podido ayudar a Celestia. No te preocupes por ello. Gracias a ti la Celestia que conoció ha recobrado la compostura y en estos momentos está esperando a que despiertes. Aclaró la joven Celestia mientras comenzaba a abrillantado.
Pero no conseguí hablar con Celestia, únicamente vi unos recuerdos. Cuestionó confundida. Mientras experimentabas sus emociones le ayudaste sin saberlo a volver a ser ella misma, como portadora del amor. Esa es tu función, por lo que ya no seré necesaria. Expresó con una cálida sonrisa mientras el brillo de su cuerpo aumentó al mismo tiempo en que comenzaba a desintegrarse. ¿Mi función? No creo entender lo que ocurre. Mi función hasta el momento era servicio como una capa de seguridad del estado mental de la Celestia que tú conoces para evitar que un caso como el de Nigmaré se repitiera. Pero a medida que el tiempo pasa nuestra capacidad se vuelve más limitada y por ello se decidió tu creación. A partir de ahora serás la guardiana del linaje real de tu raza. Eso solo me hace tener más preguntas. Reclamó Cadance al ver que la Celestia joven casi había desaparecido. La Celestia que conoces te hablará de ello en su debido momento junto con la representante de la magia, alcanzó a decir antes de desvanecerse por completo. Muchas gracias por ayudarme a rescatar a mi madre. Gritó agradecida Cadance arrodillada enfrente donde había estado parada la joven Celestia.